Muy buenos días, estimados hermanos y oyentes que cada día nos escuchan a través del Facebook, YouTube en estos devocionales diarios. El día de hoy vamos a compartir el Salmo 132 del versículo 1 al versículo 5 y el tema de hoy tiene por título La pasión por la casa de Dios. El propósito es de que podamos poner en nuestro corazón, podamos apreciar, la casa del Señor, que es el lugar donde nos reunimos, es el lugar donde damos adoración pública a nuestro Señor y también como cuerpo de Cristo en unidad. Dice el Salmo 132 del versículo 1 al versículo 5. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel. No iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. En este salmo vemos que se hace una rogativa para que Dios se acuerde o Dios tenga en cuenta el esfuerzo, de alguna manera las situaciones difíciles de guerra que pasó David para poder tomar la ciudad de Jerusalén, para poder aislarla de los enemigos y defenderla, y también para poder llevar el arca a la ciudad de Jerusalén, para que esta arca pueda morar dentro de la ciudad de Jerusalén, y seguramente con una perspectiva clara en su corazón de construir un templo para su Dios. También David piensa en preparar esta sede, la ciudad de Jerusalén, para que ésta sea el lugar donde se le pueda construir morada a nuestro Señor. Este poema maravilloso nos manifiesta cómo no solamente David tiene en su corazón construirle casa a Dios, sino que también cómo Dios lo recompensa a David, manifestándole su deseo de no solamente bendecirlo con la construcción del templo, sino que ese reinado sea perpetuo y para siempre. Todos sabemos que no se cumple en Salomón, aunque Salomón es el que construye el templo, pero eso se cumple en Cristo Jesús, el cual su reino será por siempre, para siempre. Del versículo 2 al versículo 5 nos narra la promesa del juramento que hizo David. Y David es muy específico, David le hizo una promesa al Señor y le dice: no me iré a mi hogar, no dormiré, no me permitiré descansar, no permitiré que mis ojos se cierren o duerman, ni cerraré mis párpados adormecidos hasta que no encuentre un lugar, donde construir casa para el Señor. Podemos ver en la intención del corazón de David ese deseo de no descansar hasta que él no cumpla con esa promesa, no descansar, no dormir, hasta que él no encuentre el lugar exacto, hasta que él no pueda planificar, ¿no es cierto?, todo lo necesario para hacerle casa a su Dios. Y esto nos habla de varios puntos importantes. ¿Por qué lo quería hacer David? Pienso yo que David lo hacía porque él reconoce que todas las victorias que él tuvo fue porque el Señor estuvo con él. En otras palabras, David tenía un corazón agradecido a su Dios por lo que ese Dios había hecho por él. Lo había librado de sus enemigos, le había dado paz. En ese tiempo ya David estaba en paz en Jerusalén, había paz en Jerusalén. David estaba reinando, era un reino estable, y yo creo que David reconoce que no fue en sus fuerzas, que no fue por su sabiduría de él, que no fue por sus estrategias, sino que Jehová, el Todopoderoso, el Dios de Israel, estuvo en todo momento con él, dándole la victoria. Eso hacía de David un rey que se humillaba delante de su Dios, un rey que no se enaltecía, sino que más bien reconocía que lo que él tenía, que lo que él poseía, que lo que ahora él gozaba de paz ante sus enemigos, había sido hecho por el brazo de Dios. Eso es un corazón que reconoce a Dios.
Ese es el corazón de un rey que se sujeta a la voluntad de su Dios. Ese es el corazón de un rey que se siente tan agradecido por su Dios, que él no podía concebir que él esté en paz en su casa, en una morada de cedro, y el arca del pacto no tenga un lugar donde reposar. Ese deseo vino al corazón de David de poderle hacer casa para su Dios. La idea acá es que Dios no le permite que sea David, ¿no? Sino que en Salomón es que se da la construcción del templo. Pero también vemos que este salmo es profético, porque el reino perpetuo que Dios le promete a David no se cumple en Salomón, sino nosotros sabemos que se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien reinará por todos los siglos. Es un reino sempiterno, reinará por siempre. Amados, sigamos humillándonos delante de Dios, reconociendo que solo en Él se pueden realizar todos nuestros proyectos, todos nuestros propósitos, y siempre buscando la voluntad de ese Dios. Nunca nos ufanemos de lo que hacemos o de los talentos o dones que tengamos, porque sabemos que todo proviene de ese Dios grande, de ese Dios maravilloso, en el cual podemos confiar, en el cual podemos confiar en que su palabra se cumplirá aún en momentos difíciles como el que vivimos hoy en día. Oramos y damos gracias a Dios, y les dejo 2 motivos de oración. El primero, orar para que nuestro corazón siempre sea un corazón agradecido a Dios, y también orar para que muy pronto podamos congregarnos como iglesia en la casa del Señor. Bendiciones.